Bendiciones, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de lectura, escuchando la voz de Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que tenemos de día a día meditar en su palabra y ser fortalecidos en fe. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les invitamos a que dispongan todo su corazón para lo que nuestro Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Pongamos este tiempo en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti y te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque no nos has dejado, no nos has desamparado jamás, porque tu diestra poderosa nos ha sostenido hasta el día de hoy. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nuestro corazón sea esa buena tierra en la que sea sembrada la semilla de tu palabra y que fructifique, que dé fruto en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando con nosotros. Hoy, en nuestro día 82 de lectura, nos corresponde leer 1 de Samuel capítulos 13 al 16. Hoy, en nuestro día 82, leeremos 1 de Samuel capítulos 13 al 16. Y sin más, leamos juntos. 1 de Samuel capítulo 13 dice así: Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó a la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal, y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: Tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿Qué has hecho? Saúl le contestó: Vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera
que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora, tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después, Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte, hacia Ofra, en la tierra de Sual. Otro fue al occidente, a Bet-Horón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboín, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Capítulo 14. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: «Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos». Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. «Crucemos hasta la avanzada de esos paganos», le dijo Jonatán a su escudero. «Tal vez el Señor nos ayude, porque nadie puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos». «Haz lo que mejor te parezca», respondió el escudero. «Estoy contigo, decidas lo que decidas». «Muy bien», le dijo Jonatán. «Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos».
Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: «Miren, los hebreos salen de sus escondites». Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: «Suban aquí y les daremos una lección». «Vamos, sube detrás de mí», le dijo Jonatán a su escudero, «porque el Señor nos ayudará a derrotarlos». Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto, y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. «Pasen lista y averigüen quién falta», ordenó Saúl. Y cuando hicieron recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: «Trae el efod aquí». Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «No importa, vamos ya». Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-aven. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados, porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: «Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos». De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: «Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos», exclamó Jonatán. «Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraron entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar». Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche,
se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien informó a Saúl: «Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre». «Eso está muy mal», dijo Saúl. «Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: traigan el ganado, las ovejas y las cabras, mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre». Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: «Persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre». Sus hombres respondieron: «Haremos lo que mejor te parezca». Pero el sacerdote dijo: «Primero consultemos a Dios». Entonces Saúl le preguntó a Dios: «¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?». Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: «Algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán». Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: «Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá». Y el pueblo respondió a Saúl: «Lo que mejor te parezca». Entonces Saúl oró: «Oh Señor, Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es culpable y quién es inocente». Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: «Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo». Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. «Dime lo que has hecho», le preguntó Saúl a Jonatán. «Probé un poco de miel», admitió Jonatán. «Pues solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte?». «Sí, Jonatán», dijo Saúl, «debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto». Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: «Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza». De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército, y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que iba obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa.
También tuvo dos hijas, Merab la mayor y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Capítulo 15. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: «Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora, escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek, por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros». Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: «Apártense de donde viven los amalecitas, o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto». Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas de Havila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego, el Señor le dijo a Samuel: «Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato». Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: «Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal». Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. «Que el Señor te bendiga», le dijo. «Llevé a cabo el mandato del Señor». «Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?», le preguntó Samuel. «Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado», admitió Saúl, «pero ¿van a sacrificarlos al Señor tu Dios? Hemos destruido todo lo demás». Entonces Samuel le dijo a Saúl: «Basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche». «¿Qué te dijo?», preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: «Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: «Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos». ¿Por qué no obedeciste al Señor?
¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me cargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza, porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y ha sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después, Samuel fue a su casa en Rama, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Capítulo 16. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego, Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos,
y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David, y el joven se convirtió en su escudero. Luego, Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Amén. Y bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Hoy en nuestro día 82 leímos 1 Samuel capítulos 13 al 16, en donde vemos esta historia de Saúl, cómo desobedece al mandato del Señor y es rechazado como rey. Nos damos cuenta las prioridades que había en el corazón de Saúl, el que él prefería antes el reconocimiento que obedecer a Dios.
el quedar bien con los demás que hacerle caso al Dios Todopoderoso, y por ello es quitado del reino. Y ahora colocado y ungido como rey David, un hombre que sabemos, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Y nos hace pensar en muchas cosas. Saúl ya había sido nombrado rey de Israel. Él no estaba apenas, digámoslo así, en el previo, en las elecciones, no. Saúl ya era rey. Y aún al medio de estar gobernando, teniendo triunfos, teniendo victoria, aún así el Señor lo quitó, pues había algo en su corazón que no estaba correcto, algo que no estaba alineado a la voluntad del Señor. Y por ello el versículo que escogí, te invito a que compartas ese versículo que tú escogiste también en ese tiempo. Yo escogí 1 Samuel capítulo 15 y versículo 22, que dice así: Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El obedecer, la obediencia, es algo que el Señor en todos y cada uno de los libros de la Biblia que hemos leído, y en cada momento y en cada tiempo, en cada etapa de nuestras vidas, el Señor nos sigue pidiendo obediencia. Que cada uno de nosotros tengamos esa revelación en nuestro corazón si hay algo en lo cual no estemos viviendo en obediencia al Señor, porque no lo engañamos a Él, nos engañamos a nosotros mismos. Y quizás pudiésemos pensar, así como lo dice esta parte, que lo que estamos ofreciendo, que nuestro servicio al Señor, que aquello que estamos dando, incluso quizás financieramente, aquello que estamos haciendo como para servir a otros, eso es lo que por encima de todo le agrada al Señor, y no es así. Al Señor le agrada la obediencia. Le agrada un corazón contrito y humillado, que le obedezca, que le sirva, que le siga, que le ame. La sumisión, dice, es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y bueno, le pedimos al Señor que siga revelando su palabra a nuestras vidas, y les seguimos invitando a que se unan con nosotros todos los días, lunes a domingo, 7 de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube, escuchando la voz de Dios, para que precisamente pidamos y permitamos al Señor que Él hable a nuestras vidas cada día, que nos instruya, que nos ministre, que nos dirija en cada tiempo. Recuérdalo, lunes a domingo, 7 de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, a que le des like, a que compartas este tiempo, que juntos sigamos leyendo la palabra del Señor. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que tengas un excelente día y que Dios siga ministrando tu corazón. Que estés muy bien. Bendiciones.